Reyes 8, que tiene unos pensamientos mostrados por el mismo rey Salomón, dedicando el templo, que por fin fue hecho y cumplido y completado por el reino de Salomón, no por David. David en todo corazón quería levantar una casa a su querido Señor. El Eterno le negó, aunque ahorró dinero, ahorró mucha plata, ahorró muchos materiales para al fin de edificar una casa para el Eterno, o sea, un templo en Jerusalén, pero fue prohibido. Razón siendo dado por el mismo Eterno a David. Tú eres un hombre sangriento. Pero sí pronunció él iba a levantar el templo, así que Salomón, muchos hijos David, solamente ellos Salomón. Salomón fue ordenado rey, que sirvió a David, rey de Israel, rey de las 12 tribus. Bastante tiempo, específicamente en un año de, ¿cómo se llama? 50 años. Jubileo, jubileo, jubileo. Fue un año de jubileo, este evento, mencionado en el capítulo 8 de los primeros reyes. Ciertamente han podido probar que la serie de jubileos, la serie de años sabáticos y cada séptimo año sabático es el jubileo, el año siguiente es jubileo, 50 años. Y aconteció que al final completaron el templo. Al principio del capítulo menciona que hubo una ceremonia especial en que trajeron el arca del pacto. El arca del pacto para introducirlo, ponerlo dentro del nuevo templo. Ese arco había quedado en el tabernáculo que habían edificado en el desierto durante esos tiempos en que Israel estaba vagando el desierto. Una sola razón por qué estaban vagando en el desierto. ¿Funciona o no funciona? ¿Está No está con... Ok. Ahí, sí. Ok, listo. A ver si está. Es que no estuvimos transmitiendo. ¿No? Tenía mute puesto. Ah, vino y se fue. El problema. Ok. Hay de eso en todas partes. Los teléfonos son terribles en estos días. Van y ven. Van y ven. Van y vienen. Bueno, el hecho de que Salomón completó la obra, y entonces el versículo 8 dice, capítulo 8, verso 6, dice que entonces, bajo la instrucción del rey Salomón y la organización que él encabezó, introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, que es, como sabemos, detrás del velo, detrás de la tremenda cortina que protegía el lugar santísimo. En el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.
Bueno, las alas de los querubines fueron mucho más grandes que las maquetas que tú has visto, posiblemente, dibujos del arca con sus querubines a cada lado del arca. No, las alas cubrieron, las dos alas juntas, cubrieron todo el ancho del templo. No sé cuántos metros fue, pero cosa significante, muy grande esos dos querubines, no, no, hechos de oro, pero debajo de esas alas, por supuesto, tuvieron entonces arca del pacto puesto, el original hecho allá, tiempo pasado. Bueno, dice en versículo 7, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, querubines. Y de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, pero no se podían ver afuera. Y ahí han quedado hasta el día de hoy, dice el profeta que escribió estas palabras. Y es algo diferente, porque en la orden original de la Biblia, primero y segundo de Reyes son escritos por profetas, más primero y segundo de Crónicas son las actuales crónicas, pero fueron escritos mucho después. En la orden original del Antiguo Testamento, Crónicas sigue al último libro del Antiguo Testamento. Las Crónicas, primero y segundo de Crónicas, es el último libro en todo el Antiguo Testamento. Origen original, orden original. Algo interesante saber, porque leyendo Crónicas se ven ciertas cosas que no están en Reyes, más leyendo Reyes hay cosas que no están en Crónicas, porque Reyes fueron escritos por profetas. Y podemos saber, principalmente al principio, fue por el mismo profeta Samuel. Pero siguiendo aquí en este capítulo, avanzado en el libro, está describiendo el profeta lo que pasó en la dedicación del templo. Brincando al versículo 12, Salomón dijo en público, en el evento, muy especial este evento, y la fecha es, yo creo que con cierta, bastante certidumbre, establecido el año. Dice: Jehová ha dicho que él habita en la densa oscuridad. Bueno, así fue, porque el lugar santísimo no tenía ventanas ninguna. E incluso la única parte abierta fue del lugar santo hacia el oeste. Realmente se orientaba el templo y también el tabernáculo en el desierto, de tal manera que los que acercaron al tabernáculo o al templo fue rostro hacia el oeste. No al este, como el mundo tiene hoy. Es muy importante que se orientan las iglesias y catedrales hacia el este. No sé si han notado. ¿No pensaron? Los templos masónicos son todos orientados cuidadosamente para que los que asisten están mirando al este.
cuando entran y cuando se miran delante exactamente 180 grados opuesto a lo que Dios instó para el tabernáculo y también para el templo. Cosa de interés, vale la pena saberlo, ¿no? Ciertamente te he edificado una casa, hablando al pueblo. Su oración está un poco más tarde, eso es lo que quiero tocar, pero aquí está diciendo que, anunciando que ciertamente te he edificado una casa sublime. Oye, no sé si ustedes han visto una maqueta del templo de Salomón, utilizando las dimensiones descritas en el Torah, pero no, hombre, es increíble, es como 5 veces más alto que ancho. No es como cualquier edificio que has visto. Una morada donde habites por siempre. Bueno, esto está entre comillas, porque está citando lo que dijo Jehová. Jehová ha dicho que habita en la densa oscuridad y una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ahora, no sé cuánta gente, la verdad, no es indicado cuánta gente presente. Supongo que toda la ciudad de Jerusalén. Y definitivamente un evento central que hasta esa fecha fue lo más súper que habían experimentado. Entonces dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo, y esto siguientemente, versículo 16, contiene las palabras que el Eterno había dicho a David, siglos, bueno, no necesariamente siglos, pero años antes, desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, que fue alrededor de 1440 antes de Cristo, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre. Bueno, eso sí, subió durante la vida de David. Pero elegí a David para que estuviese al frente de mi pueblo Israel, y eso fue cierto. Y eso fue cierto. Y entre 6 hermanos, bueno, a la verdad, si no me equivoco, fueron 7 hermanos, pero originalmente hijos de Isaí, el papá de David, pero, y todos más altos, el más joven fue David. 7 hermanos y el más joven David. Y el más pequeño, el más chaparro, David. Así que Samuel, ¿se acuerdan? No voy a... Ustedes han leído esos testimonios, que definitivamente Samuel, porque fue forzado a ir a Belén, fue forzado a ir a la casa de Isaí, y el Eterno le estaba amonestando, tienes que ordenar un rey para reemplazar a Saúl, el rey Saúl, porque Saúl fue un fracaso. El primer rey de Israel, pero un fracaso. Y Dios reemplazó a ese rey con David. Pero ve que pidió que Isaí trajera sus hijos y uno por uno entraron sus hijos. Altos, hermosos, muy buenos muchachos. Bueno, ya fueron hombres, pero en sí, dice Samuel,
porque él fue el profeta que escribió del evento. Y él escribió los dos libros, primero y segundo Samuel. Y ahí él cuenta específicamente que pensó al principio, esto es, mira, qué clase de hombre, grande y alto como Saúl, no tanto, pero mucho hombre. El Eterno dice en el oído de Samuel, esto no es. El segundo, también muy buen nombre. Esto seguramente es, dice Samuel. Esto no es. Y pasó a los 6. Y lo mismo con los 6. El Eterno dice en el oído de Samuel, no es. Pero había dicho que tiene que ser un hijo de Isaí, escogido por Dios por ser el siguiente rey. Así que pidió a Samuel, mira Isaí, ¿qué? ¿No tienes otro hijo? Pues sí, tenemos otro, es el más pequeño. Está ahí en el pasto, siguiendo las ovejas, cuidándolos. Tráigalo de una vez. No sentamos hasta que él llegue. Que venga. Y vino David. Y el Espíritu le dice a Samuel, esto es. Así que le ordenaron, rey de Israel, en Belén, ese día. Barbacoa, todo bien, buen día de fiesta. Pero el evento aconteció, costó cierto tiempo, por supuesto, inmediatamente fue rey de los judíos, de Judá y de Benjamín, pero lo demás, bueno, un poco dilatado, pero por fin los demás 10 tribus aceptaron a David como su rey y él reinó varios años. Pero dedicando este templo, siglos después de ese evento, bueno, siglos, sino bastantes años, versículo 20, bueno, no completé versículo 18, pero Eterno dijo a mi padre David, por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, porque fue muy amado David, a pesar de sus errores y a pesar de sus, ¿cómo se diría? Administraciones, tal vez un poco equivocado a veces. Dice el Eterno a David, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te naciera, que te nacerá, él edificará la casa de mi nombre. Y eso hemos sabido que no le fue permitido a David, sí fue permitido a Salomón. Después de que Salomón consolidó el imperio, y fue un imperio, Israel fue el imperio mundial que justamente precedió el imperio, los demás imperios que vinieron después, principalmente Babilonia y los 4 declarados por el profeta Daniel. Jehová ha cumplido su promesa que había hecho a mi padre David, y yo me he levantado en lugar de mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, trono. No sé por qué, es más fácil decirlo como los costarricenses, trono. Pero es trono, como Jehová había prometido. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, o Yahweh, o como es que vi pronunciado por un especialista de hebreo, dice que la mejor posible traducción de las 4 letras que consisten en este nombre traducido Jehová, son 4 letras en hebreo. Eye,
Eye, dice, Eye es la mejor pronunciación. Yo había escuchado Yehue, pero parece que Eye es el mejor sonido del nombre que es traducido Jehová en nuestras Biblias. Bueno, ustedes ven que hay una diferencia. En hebreo son 4 letras, en español 7 letras. No es precisa la traducción, pero era el nombre que se mostró a Moisés, su nombre, y los años siguientes, el Dios de Israel. Y he dispuesto allí, sigue diciendo Salomón, un lugar para el arca, ¿sí? El lugar santísimo, en la cual está el pacto de Jehová o de Yeh, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y habían hecho hace bastante tiempo para atrás, pero en este tiempo, bueno, esto sí fue siglos después, porque salieron de Egipto alrededor de 1400 y pico, y esta dedicación aconteció en 1000, así que mínimo, más que 400 años después, casi 500. Así que Salomón oró, y es la oración que quisiera pasar brevemente con ustedes, porque la oración de Salomón contiene cosas que para los traductores es tan raro, que imaginen algunos comentaristas de la Biblia que no, esta oración no fue la actual dada por Salomón. Tiene que haber sido la primera parte escrito por un deuteronomista y la otra parte por un segundo deuteronomista y la tercera parte, no lo creo para nada. Por mi parte, es la mera oración que dio Salomón, hecho por el profeta, el fiel de esos profetas. Escribieron como fueron movidos por el mero Espíritu de Dios. Así que entonces Salomón se puso de pie en el versículo 22, delante del altar de Jehová, que es el lugar santo, no el santísimo, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Así. Y no es mal, si especialmente, si verdaderamente quieres y estás realmente deseando con todo el corazón que Dios te hace caso, levantar las manos así cuando le ores. Y así hacía Salomón este día. Y oró así: oh, Eye, Dios de Israel, dando su nombre al principio, dirigiéndose así como si fuera, bueno, definitivamente es el ser supremo del planeta Tierra. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto que has hecho con hombres, y la misericordia también guardas. Bueno, él sabía muy bien de eso. Tal vez no tanto, bueno, él sabía posiblemente más de la misericordia que su padre David, aunque su padre David por eso estaba tan amado por el Eterno, porque sabía cómo arrepentir. ¿Hizo errores David? No, tiene fama. Sus errores y mucho sufrimiento por causa de sus errores, pero él sabía cómo arrepentir. Y Salomón dice que tú
y de Israel, guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Y hay quienes caminan delante de Dios, pero no con todo el corazón. Tienen reservaciones. No dijo eso Salomón. Estoy añadiendo eso. Sí, definitivamente. Salomón está hablando de los que sirven con todo corazón. Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Con tu boca lo prometiste. Y con tu mano lo has cumplido. Como sucede en este día. No sé si tuvieron bocinas, porque toda la gente escuchó lo que dijo Salomón. ¿Qué clase de magnificación tenía el sonido de su voz? No sé. La acústica del mero templo, según lo que podemos imaginar de las instrucciones de construirla, fueron excelentes. Pero no, hombre, hubo miles de gentes presentes. ¿Cómo es que escucharon todos? Es muy parecido al día siglos después, cuando habló Pedro en Jerusalén al aire libre y todos le escucharon. Y no solo le escucharon, sino le escucharon su propio dialecto y gente de varias naciones. Así que no se preocupa del entendimiento del mensaje de los dos testigos. Los dos testigos venideros que han de venir, Apocalipsis 11, no, van a ser entendidos. Y aunque los ponen en televisión diario o semanal o como quiera, todos van a entender. Los indígenas de cualquier país, los chinos en las montañas más remotas, van a entender lo que escuchen. Porque así fue en el día que habló Pedro. Y supongo que casi todo el mundo hablaba hebreo en este evento que estamos leyendo. Así que habló Salomón en hebreo. Pero la traducción estamos mirando. La traducción de las palabras preservadas tal como tenemos. Ahora pues, oh Yahweh, o Eye, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo, no te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel. Bueno, está rogando a Dios que cumple esa promesa a David. Bueno, y tenemos detallado en Segunda de Reyes el último rey de la línea de David, un lado de descendientes de Judá, pero desde aquella fecha, ¿dónde está el trono de David? O el hombre que se siente en el trono de David. Con permiso, voy a tomar otro golpe de... Bueno, esta declaración que cita Salomón, está citando lo que dijo el Eterno a su padre David. No te faltará delante de mí un hombre que se sienta sobre el trono de Israel. Pero han pasado muchos años desde que hubo un trono
de Israel en Jerusalén. Siglos tras siglos. Con tal que sus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Hablando a David, son las palabras que el Eterno habló a el padre Salomón, David. Entonces sigue orando Salomón diciendo, ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David, mi padre. Está acordándole de la promesa que David le contó que había hecho el mismo Eterno a sus oídos. Interesante. Así que sigue orando Salomón. Aquí en versículo 27 es donde insisten que otro escritor, otro deuteronomista empezó a escribir. No, esto es lo que escribió el profeta. Es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra. Ha de habitar sobre la tierra. Dios. He aquí los cielos y los cielos de los cielos, todo el universo, no te pueden contener. Bueno, la verdad. Cuanto menos este templo que he edificado, dice Salomón. Pues claro, tú, muy buen concepto de la grandeza que es el Supremo Dios. Sin embargo, oh, Eye, Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy, delante de ti. Muy formal, obvio, pero bien preservado. Y yo veo que el intento del profeta de preservar estas palabras de esta oración es muy educativo para nosotros. Y sigue diciendo, esto no está orando, esto está expresando un hecho. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo. Está pidiendo que sean tus ojos hacia el lugar del cual has dicho, ahí estará mi nombre. Mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Jehová Dios? ¿O qué nombre? ¿Qué quiere decir con nombre? Allí estará mi nombre. Está citando nuevamente al mismo Eterno, palabras que él había dicho. Allí estará mi nombre. Para escuchar la oración que tu siervo haga hacia ti en este lugar. O cualquier siervo está pidiendo para cualquier siervo, escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Y se acuerda que siglos después, sí, fueron siglos después, Daniel hizo oración ahí en Persia, cuando arreglaron el caso contra él, contra Daniel, asistiendo al emperador de Medio Persa. Le atraparon. No, eso fue Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había edificado su imagen,
imagen como 90 pies de altura, 80 pies, alto. Y era una figura de hombre, pero muy extremo, largo y alto. E insistió que todos oren exclusivamente a él y al imagen. Y esos asistentes del rey, del emperador, supieron que el hábito de Daniel fue 3 veces al día orar a el verdadero Dios y no al emperador. Y él, sabiendo lo que estaban pensando ellos, abrió las ventanas de su cuarto y oró frente a ellos, Daniel. Y por supuesto le condenaron y tuvieron que ser echados a castigo. Bueno, mucha historia allí en el libro de Daniel, hecho por otro profeta, pero y siglos después, pero tiene que ver con este hábito de orientarse hacia el templo para orar. Porque fue el centro de donde se estaba colocado el honor al Creador en la tierra en ese entonces. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Sabía que esto representaba nada más lo que estaba en los cielos. Escucha tú y perdona. Ore Moisés, ore Salomón. Y sabe ya Salomón que es necesario que haya perdón, porque seres humanos son tan imperfectos que constantemente están pidiendo perdón. Y con razón, porque somos culpables. Si alguna persona peca contra su prójimo de la persona, y ese le toma juramento al hacerle jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú en los cielos y actúa. Juzga a tus siervos condenando al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Bueno, esto es cosa individual, que no apareció realmente tan específicamente hasta el tiempo de Ezequiel. Después de que cayó Jerusalén y fue destrozado este templo que está dedicando Salomón en este entonces, Ezequiel reveló ahí en la cautividad por parte de Dios responsabilidad individual. Cosa nueva, cosa diferente, pero lo percató Salomón en su oración. Y sigue diciendo, mire, qué profecía, ¿no? Aunque posiblemente él no lo pensó profecía, pero estaba inspirado, orando a Dios para el pueblo que iban a utilizar este templo a través del futuro y añade, versículo 33, cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo. Wow. ¿Cuándo? No dice por si acaso, dice cuándo. Por eso los analistas analizan estos deuteronomistas insisten que esto fue otro que escribió esto. No, Señor, la sabiduría, este hombre tuvo sabiduría más allá de cualquier hombre vivo que había vivido hasta esa fecha. Y él sabía que
habrá fallos y que el pueblo iba a fallar y que sean derrotados delante del enemigo por haber pecado contra ti y ellos se vuelvan a ti y confiesen tu nombre y oren y te supliquen en este templo, entonces escucha tú en los cielos. ¿Ves el concepto que tenía Salomón? Bueno, muy completo, muy cierto, muy obvio, muy bien, conociendo los hechos de Dios obrando con seres humanos en este pequeño rincón del universo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazles volver a la tierra que diste a tus padres. ¿Ves? Volver a la tierra. Estaban iniciando el nuevo templo. Estaban iniciando cosas bellas y nuevas. Futuro muy, ¿cómo se dice? Muy positiva. Pero habla de un entonces en que su pueblo vuelve a la tierra que diste a sus padres. Por eso insisten, ¿no? Que esto fue alguien que añadió esas palabras a la oración de Salomón. Es imposible que Salomón sabía que estas cosas vendrían, que la gente sería expulsado de Palestina y regado por todo el planeta, en todas partes, y tendrían que regresar a esta tierra prometida a los padres. No, él estaba inspirado. Incluía tales eventos en su oración. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti. Mire, qué sabiduría. Salomón percató que si viene una sequía, viene por parte de Dios castigando por pecado. Trate de convencer como por ejemplo, a la nación en que tú vives, México. Vayas a México, a la capital, y ponte en medio del, ¿cómo se llama? El centro, el Zócalo, ¿sí? Siempre hay alguien ahí predicando en el Zócalo. Y ponte ahí a ver si convences. No convences a nadie. Pero él está diciendo que los que vienen y se vengan y se arrepientan y se oren, que oran hacia este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando los aflijas. ¿Dios hace tal cosa hoy día? ¿Castiga a una nación por sus pecados? ¿O solamente Israel? Nadie puede leer el libro de Apocalipsis y no percatar eso. Que castigo viene por pecados, sin lugar a duda. Y el mal tipo, el huracán viene y todo eso viene por pecados. Es parte del castigo de Dios. No, el mundo quiere interpretarlos de otra manera, ¿no? Es por casualidad, es porque se calentó 1/10 de grado en el Pacífico y entonces viene el tiempo mal. El mismo Salomón percató mucho mejor que eso, que tiene que ver con las condiciones del país. Si hay terremotos y volcanes explotados, ¿y cuál es la causa? ¿Accidente? ¿Casualidad?
Bueno, Salomón sabía mejor y definitivamente expresa mejor, expresa la mera sabiduría que él tenía. Entonces escucha tú, pide en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enseñales el buen camino. Mira quién habló del camino, Salomón. Jesús habló del camino, los apóstoles hablaron del camino, y los demás profetas también hablaron del camino, y Salomón inclusive. El camino, mire. Sí, enséñales el buen camino, por en que deben andar y darles lluvias sobre la tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. Y esa promesa de la tierra por heredad, ¿a quién fue dado al principio? ¿Quién recibió la promesa de la tierra por heredad? Una entidad, hombre. ¿Puede nombrarle? Abraham. ¿Cuántos? Cayó. ¿Cuántos años vivió Abraham antes de Salomón? Bastantes siglos. Casi un milenio, prácticamente un milenio. 1000 años. Wow. Pero esa promesa de la tierra fue dada a Abraham. Toda la tierra. Todo el planeta. ¿Cómo es que se llaman hoy los ateístas? Lo llaman Gaia. Se llama planeta Tierra Gaia. Es una diosa. La misma planeta es una diosa. Vivimos encima de una diosa. Idiotas. Bueno, muy engañados. Viven en tinieblas de entendimiento. No lo tienen. Bueno, están ignorando la fuente de la sabiduría, sabiduría. Y eso es lo que estamos tratando tal vez adquirir un poco. La oración de un hombre que recibió el don de sabiduría. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, añublo, langosta o pulgón, o cuando su enemigo lo asedie en la tierra de sus ciudades, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad, cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre, o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo la plaga de su corazón y extendiendo sus manos hacia este templo. Así hacía Daniel. 3 veces al día oró hacia el templo, de donde él estaba, y levantó las manos. Bueno, así también oró, si no me equivoco, así oró un salmista también, ¿no? ¿No fuera David? Dijo, sí, dice mañana, tarde y noche. Oraba a Dios. Buena práctica. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo, mira lo que estaba viniendo a la mente de este hombre mientras ora a Dios. Esto es directamente. Esta oración proviene de la mente del mismo Espíritu Santo.
Cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, por ejemplo, la gente que estaban convenidos en Pentecostés, aquel día siglos después, en Jerusalén, en capítulo 2 de Hechos, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido. Y venga a orar a este templo. Entonces escucha tú en los cielos, en lugar de tu morada. Haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra, del planeta Tierra, o conozcan tu nombre. El ideal que estaba formado en la mente de Salomón fue que esto sea el gobierno de Dios del planeta Tierra. Te temen igual que tu pueblo Israel y que sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Bueno, muy interesante oración y muy interesante, ¿cómo se dice? Cuadro pinta para nosotros de lo que estaba en la mente de este rey de Israel, Salomón, en el día en que dedicó el templo. Estaba inspirado, ¿cierto? Y estamos cosechando ese, ese ambiente y percatando cómo Dios estaba conmoviendo la mente del hombre. Porque tanto está escrito sobre Salomón y mucha fama. Sus barcos atravesaron todo el planeta. Sus barcos cruzaron el Pacífico. Sus barcos cruzaron el Atlántico. Sus barcos cubrieron toda Asia. Cosa que pensamos que el Nuevo Mundo fue descubierto en los años 1400 y tanto de Cristóbal Colón. No, señor. Siglos antes. Milenios antes. 2 milenios antes. Los barcos de Salomón estaban yendo a todas partes, recogiendo cosas de todas partes del planeta. Un imperio mundial fue bajo Salomón. Bueno, sigue orando. Voy a leer el versículo 46. Si pecan tu pueblo contra ti, pues no hay hombre que no peque. Ups. ¿Eso está en la actualizada o la versión popular? ¿Qué es lo que dice ahí en versículo 46? En la versión popular. ¿Alguien tiene? No hay hombre que no peque. Así dice. Oh, bueno. Ok. Algunos de estos que reclaman que no pequen están muy equivocados. Wow. ¿Ustedes piensan que Salomón así oró? Y pues no hay hombre que no peque. Eso es cierto. Por supuesto sabemos lo que quiere decir pecar, ¿no? Es violar la santa ley de Dios. Por supuesto, las iglesias del mundo no, ni tampoco saben eso. Lástima, muy ignorantes, pero transgredir la ley de Dios es pecar. Pero si pequen y te enojes, dice, si te enojes.
¿Dios se enoja sobre pecado? Claro que sí. Ay, hermanos míos, eso es lo que nos enfrenta. Eso se está aproximando. Esa es la evidencia de lo que está pasando en el mundo, la crecencia tan grande de tormentas, de huracanes, de desastres y destrucciones. Tiene que ver con el enojo del Creador. Y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo. Y así cada vez. ¿Cuántas veces? Antes de que el colapso total vino. Y estos los llevan como cautivos suyos a la tierra del enemigo, lejana o cercana, pensó de lo lejano y también cercano. Si ellos vuelven en sí, empiezan a pensar en la tierra donde han sido llevados cautivos y se vuelven y se suplican en la tierra de los que le llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, y admitirlo honestamente, que es imprescindible. Si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, mira que, por esto los comentaristas insisten, no, es imposible que Salomón sabía de estas cosas. Fueron venideros siglos en avance, es imposible. ¿Cómo que es imposible? Y aquí está. Y fue escrito e incorporado en la escritura antes de que acontecieron. Y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido y al templo que he edificado tu nombre. Entonces, escucha en los cielos el lugar de tu morada, su oración, su plegaria y ampara tu causa. Wow, extraordinario que en tal oración incluye tanta petición de perdón, tanta anticipación de necesidad de la intervención de Dios. Estén abiertos, versículo 52, tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo. Bueno, ya se me va el tiempo. Voy a mencionar, ya que estamos aquí, tu pueblo Israel. Bueno, sabemos quién quería decir Salomón con pueblo Israel. El pueblo de Israel estaba frente a él y él fue rey sobre ellos. Los descendientes de Jacob ahí estaban. Pero no solamente ellos, sino también los descendientes de los que se incorporaron con la nación. Salieron unos 100,000 de los egipcios con ellos cuando salieron de Egipto. Más otros grupos que hicieron tratado con Israel y estaban incorporados en el reino de Salomón. No fueron descendientes de Jacob, pero estaban dentro de la nación. Bueno, ¿a dónde iba? Era preguntarles, ¿dónde mero está Israel hoy? Israel. Judíos sí sabemos más o menos. La población, bueno, ha cambiado mucho en los últimos 3, 4 años. Hoy día yo creo que la mayoría o el número más grande de judíos en una sola nación están en Palestina, pero muy cerca detrás, Estados Unidos, Buenos Aires, una población muy grande en varios países de judíos.
Bueno, nadie duda que los judíos son descendientes de Jacob. Pero hoy día, ¿son ellos Israel? ¿Dónde menos está Israel hoy? El Israel de Dios, los con quien Dios está obrando y preparando y intentando darles las promesas. Herederos del planeta Tierra. Los seres vivientes hoy, hablando de seres humanos, los que viven hoy, ¿cuáles son? Israel. Bueno, dejo así, porque ir pensando, y sabrán de lo que he dicho, lo que hemos mencionado, pero vamos a repetirlo. Eventualmente quiero probarles, Dios mediante, cómo es que somos herederos, coherederos con Jesús. Ok.